¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa de fin de semana de Periodista Digital, Los Cancelados. De verdad, esta palabra, este término, este programa, en mi vida, esta semana, cobra más sentido que nunca. De verdad se lo aseguro, y los que conozcan un poquito de mí lo saben. El que lo probó lo sabe, decía Lope de Vega. Pues joder, sí lo he probado. Y te deja eso, un sabor, pues como el aceite de ricino, ¿no? Te sabe como la hiel, ¿no? Es tremendo. Tiene un lado dulce, porque, oye, el ego te lo sube un poquito, pero es verdad que esto de la cancelación, primero, no conoce de etiquetas políticas, o sea, no le pongan ustedes etiquetas políticas. Es verdad que la izquierda es la que de alguna manera tiene la hegemonía, o la que de alguna manera, pues ahora mismo la tenemos en el poder, o bueno, es que claro, hablar de izquierda y el PSOE, madre mía, es que sería un insulto para muchos de ustedes, ¿verdad? El caso es que existen los cancelados, existe la cancelación, y por lo tanto hoy vamos a hablar con una persona que también lo sabe de primera mano, y por eso he querido que venga hoy, porque hoy, de verdad, que es un programa muy especial para mí, quiero compartirla con todos ustedes, y quiero compartirla con Jaciel Paris. Querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué te parece el título del programa? No sabía que se llamaba así, de hecho, Los Cancelados. Pues, ¿esa pregunta me da pie a que hable ya un poco largo o tengo que responder bien o mal? Tenemos media hora para extendernos lo que queramos. Voy con ello. El tema de la cultura de la cancelación me parece muy interesante. Yo lo suelo evitar presentarme como un cancelado o víctima de cultura de la cancelación, aunque me hayan censurado alguna cosa o me hayan bloqueado o borrado de algún sitio o desconvocado, una cosa muy típica, desconvocado a participar en algún debate o a salir en alguna televisión media hora antes porque alguien ha visto algo de tus ideas, de tu biografía, algo que no les encaje, y media hora antes te dicen, bueno, hemos cambiado de opinión, hoy no puede ser. O sea, aunque esto existe, y existe muchos de los fenómenos que uno llamaría de cancelación, la cultura de la cancelación es un término más complejo, porque muchas veces se utiliza también con cierto victimismo, con cierto, ay, yo soy un perseguido, yo soy un cancelado, y se utiliza por parte de gente que luego está en prime time, o que son bestsellers, o que tiene un programa incluso. Hay muchos casos, seguramente la gente conoce ejemplos, ¿no? De gente que va de perseguido, de mártir, y al final pues están hasta en la sopa realmente, ¿no? Pero como sí existe la cultura de la cancelación, porque hay mucha gente de la izquierda niega su existencia, dice, no existe, ahí se queja de ello, qué sé yo, Alaska, y Alaska sin embargo no para de salir en sitios y hacer cosas, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero lo que sí existe de la cultura de la cancelación es un filtro de opinión que evita que los que tengan una opinión diferente en cualquier cuestión, económica, política, internacional, no entren al circuito de la opinión pública si no tienen la capacidad o la fama para ello. Es decir, si alguien ya tiene un poder de convocatoria, lectores, espectadores, pongo el caso de Pedro Baños, que también comparte mi ámbito, la geopolítica. Si Pedro Baños es un bestseller y ya tiene una comunidad forjada, y de golpe sus ideas, por ejemplo en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, le hacen polémico e intentan cancelarlo, ya no se le puede cancelar, porque ya es famoso, ya tiene seguidores, ya tiene lectores, ya tiene contratos. Le pasa a Calamaro, por ejemplo, un cantante al que puede dar la opinión que quiera, porque la gente va a ir a sus conciertos y va a cantar Flaca, no me claves tus puñales. Exactamente. El problema es quien esté más bajo en su carrera, quien sea un joven, quien no tenga todavía consolidado una firma, unos contratos, una empresa en la que estar, una universidad, un canal, lo que sea, ese es la verdadera víctima silenciosa de la que nadie se da cuenta de la cultura de la cancelación. Gente que yo conozco, que tienen mucho talento, que tienen mucho que aportar y que nunca se les va a dar la oportunidad de entrar a ese circuito de la opinión pública, y la gente no se va a enterar, nadie les va a echar de menos. Ese es un gran problema. ¿Cómo se combate? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla? Pues si yo lo supiera lo estaría haciendo, la verdad. Creo que es difícil y creo que va a peor. Creo que ahora mismo hay un enquistamiento, lo que llaman la polarización, que es un término tan de moda, del que tanto se habla y que tan poco se comprende, ¿no? La polarización hace que cada vez estemos más... Estados Unidos es el caso paradigmático de país polarizado, donde la mitad de la población piensa que la otra mitad son literalmente malvados. O sea, y no se habla de la élite política, no estoy hablando de que la élite de la izquierda sean el diablo o la élite de la derecha yo creo que sean el diablo, sino la gente, los votantes, a veces tus propios amigos o tus propios familiares. Y esa tendencia, que yo entiendo que tiene que ver con el modelo de democracia liberal de partidos, que al final vive de generar esa disconformidad, ese enfrentamiento entre la gente para que eso repercuta en apoyos a las diferentes élites, ¿no? Mediante el voto.
entiendo que esa dinámica va cada vez a peor. No estamos ahora mismo para plantear cómo solucionamos que no te cancelen por tus ideas, sino estamos a ver cómo sobrevivimos a ello, porque la inercia en los países más avanzados como Estados Unidos es que va a peor y no sabemos cómo va a acabar. Hay una película ahora que fantasea sobre una guerra civil en Estados Unidos. No es una idea tan disparatada, quizá no una guerra civil, pero sí conflictos localizados de pequeña intensidad. O sea, puede acabar muy mal la situación. ¿Por qué la gente sigue encauzando su dolor, su manera de rebelarse ante las cosas, su injusticia a través de los partidos políticos y de unos determinados partidos políticos? ¿Por qué la gente del PSOE sigue creyendo que el PSOE le va a sacar las castañas del fuego? ¿Por qué por qué tenemos este comportamiento? Porque creo que hemos convertido la política en identidades. Antiguamente ya había etiquetas, se viene hablando de izquierda y derecha desde hace siglos, pero había un cierto contenido material, concreto, que permitía que los debates al respecto de la izquierda y la derecha fuesen razonables. Y la izquierda pues podía ser sinónimo de yo priorizo el gasto público en pro de la igualdad, y la derecha podía ser sinónimo de pues yo priorizo menos impuestos en pro del desarrollo, de ayudar al desarrollo empresarial. Y entonces siempre que se mantenía en una pack de ideas más o menos racionales y debatibles, había una convivencia posible. Pero a partir de los años 60, 70, que comienza lo que se llama la batalla cultural, que esto le encanta a todos los imbéciles, a los de izquierdas y a los de derechas, a dar la batalla cultural. No, pues vamos a imponer las ideas transgénero, pues no, vamos a imponer las ideas contrarias a estas y las contrarias a aquellas, y ahora yo le hago la contrabatalla a este otro. O sea, desde que todo se desplaza a lo cultural, y por lo tanto fuera de lo material, de lo político, de lo económico, de lo geopolítico, a cosas más de identidad, porque lo cultural siempre apela a la identidad, siempre apela a una identificación que tú haces que se sale un poco de lo razonable, de lo personalmente razonable. Entonces, cuando se ha convertido en una identidad, y yo soy de izquierdas porque no me gustan los toros, o yo soy de derechas porque me gusta escuchar a Manolo Escobar, por poner ejemplos absurdos, ¿no? Desde que, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuáles son los grandes conflictos en Estados Unidos? Pues el tema de la teoría crítica de razas, el tema de la teoría de género, de no sé qué. Se ha desplazado toda una batalla cultural donde tanto los partidarios de una posición como la de otra se sienten personalmente concernidos por la cuestión, como si su propia identidad y su propia vida les fuese en ello, ¿no? Y eso hace imposible debatir con normalidad prácticamente nada. ¿La carta de Pedro Sánchez ha tocado la sensibilidad de los españoles? Yo creo, de nuevo lo podemos leer desde la polarización, yo creo que hay una mitad, por así decirlo, del electorado al que sí le puede haber tocado su sensibilidad, y no sin razón, porque es cierto que muchos políticos de un lado y de otro han sufrido acosos, han sufrido presiones. Estamos en una era donde el acoso es más fácil que nunca, no solo para los políticos, sino para la gente normal. Por las redes sociales, desde temprana edad son un factor más de acoso escolar. O sea, estamos en una época complicada por lo que llaman la sociedad del espectáculo y de la tecnología, ¿no? Y es cierto que la profesión de político pues implica casos muy desagradables, cada vez más quizás, ¿no? Pero luego hay otra parte de la población que seguramente, y tampoco sin razón, le parecerá exagerado. Y dirán, de nuevo, no sin razón, eso te va en el cargo, eso te va en el sueldo. Hace un siglo ser político y defender tus ideas igual te valía ser fusilado, y ahora te quejas de que te hacen un escrache o te ponen noticias falsas. O sea, digamos que como la verdad, como al final todo el mundo puede tener un trocito de verdad, puedo entender tanto a los que simpaticen con el acoso que puede haber sufrido la izquierda, personajes de izquierda, por ejemplo, como era el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero, de la gente que iba a su casa. Puedo entender que eso le preocupe a alguien, y también puedo entender la postura de decir, los políticos son una generación de cristal también, no son blandengues. Pero el problema es ese, que ya no estamos en la misma realidad. La polarización hace que no tengamos ideas distintas sobre cosas, sino ideas distintas sobre la propia realidad. Y cuando tienes ideas distintas sobre la propia realidad, sobre lo que está pasando, interpretaciones discordantes de las cosas más básicas, es cuando el diálogo es imposible. Claro, cuando se hace muy complicado. ¿Crees de alguna manera que España está al borde de algún tipo de abismo porque avance el gobierno del PSOE, porque el PSOE se perpetúe en el poder, porque el PSOE esté más años gobernando? Pues mira, a mí me puede gustar y no gustar, y de hecho detesto plenamente las políticas de este gobierno en un montón de cuestiones, y otras me gustan también.
Pero lo que quiero decir con esto es que no soy un partidario férreo de este gobierno para que nadie me acuse de ello por decir lo que voy a decir. Pero creo que se exagera también muchísimo y que la derecha vive de una ideología que llaman el antisanchismo, que es como lo que une a todas las diferentes derechas. La derechita, la derechona, todas se unen en torno a la idea del antisanchismo, que es una cosa que yo creo que no funciona. O sea, que electoralmente se ha visto que no funciona. Y sobre todo que es un fenómeno muy madrileño. O sea, yo que soy de Galicia, la gente de Sánchez en Galicia les da igual. Pero aquí en el madrileñismo, por la cultura de Ayuso le ha venido muy bien. Ayuso es lo que iba a decir exactamente. Fomentan esa ideología del antisanchismo que yo creo que no funciona. Un mero odio a una persona no funciona, sobre todo porque son cargos como está destruyendo la democracia, está acabando con el régimen del 78. Está haciendo lo que el régimen del 78 permite hacer. El régimen del 78 es el régimen partidocrático. Él está, cuando él desde el poder político intenta absorber más poderes, judicial, mediático, es así como está pensado el régimen del 78, para que no haya una separación real. Y la gente me dice, mucha gente, por ejemplo, gente que viene de Venezuela o de Cuba, dicen, está pasando lo mismo que pasó en Venezuela, que pasó en Cuba, y le digo, bueno, pues entonces erais unos exagerados, la verdad, porque aquí lo que está pasando es lo normal, tristemente, de un modelo de democracia liberal de partidos. ¿Tiene un gobierno la autoridad o se puede arrogar ese poder de censurar medios y de tocar la justicia? Tristemente, en el modelo actual, sí, porque la separación de poderes no es real. De hecho, hay quien diría que dentro del capitalismo, o sea, dentro del sistema en el que lo que manda es el dinero, ninguna separación de poderes puede ser real, porque al final el que tiene dinero influye y compra todo el resto de poderes. Entonces, lo ideal, lo idóneo, evidentemente, sería que no, o bueno. Tú eres católico, creo, igual que yo. Sí. Entonces, la censura también tendríamos que ver si existe una censura correcta y positiva de cosas que sean destructivas para la sociedad, porque también hay ese debate liberal de la censura es un horror. Bueno, habría que ver la censura de qué cosas, ¿no? Claro, efectivamente, porque estamos viendo cosas. Por ejemplo, una de las imágenes que han marcado, digamos, esta semana en redes sociales ha sido la de un señor con barba y melena recibiendo a un bebé en el seno de su pecho. Y bueno, pues digamos haciendo un teatrillo como si fuese una embarazada, se va en silla de ruedas este señor cuando no ha parido a ese niño, sino simplemente pues se lo han entregado porque lo ha comprado, no sé el tipo de transacción a la que ha llegado para que ese niño acabe siendo suyo. Esto es el tema de la gestación subrogada, por ejemplo, ¿no? Pues ahí me has sacado un excelente ejemplo de algo que merece la más absoluta censura, porque ya que estamos en el programa de los cancelados, un buen amigo mío, Daniel de Fernando, no sé si lo conoces. Lo conozco. Pues un chico muy lúcido, ¿no? Sí. Hace un análisis muy interesante que dice, la cancelación está mal, porque se basa en perseguir a una persona concreta por una opinión que ha tenido, le haces la vida imposible e intentas acabar con su carrera. Lo correcto es la censura. La censura es decir, estas ideas son negativas, son nocivas, son malas para la comunidad y por lo tanto no hay que privilegiarlas, no hay que promocionarlas, no hay que darles un espacio especial en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la gestación subrogada. La opinión subrogada está muy bien, es lo que hacen los medios afines al gobierno, ¿no? La gestación subrogada no debe permitirse porque atenta contra la dignidad humana, contra la madre, contra el hijo, contra todos prácticamente, ¿no? Y fíjate que es curioso que en la derecha triunfa mucho, en cierta derecha liberal, ayusista, como decías tú, están a la vanguardia de estas ideas, de esos pensamientos, ¿no? ¿Qué esperas de mañana? Porque mañana hay elecciones catalanas, los catalanes están llamados a las urnas. Siempre, bueno, las encuestas, la verdad que últimamente clavan el resultado, que es una cosa curiosa, aciertan. Pero hay un fenómeno, el de Alianza Catalana, que puede irrumpir con más fuerza del que parece. El resto de partidos parece que se van a quedar como están, pero Alianza Catalana va a irrumpir. ¿Qué te parece? Pues yo creo que es un ejemplo de esto que hace unos años se puso muy de moda en la ciencia política, que era el populismo, hablar del populismo, de una candidata que es muy cercana al pueblo, que presume de apenas haber salido de su tierra. Esto habrá muchas Ella élites. Presume de no haberse montado en un avión. Exacto. O sea, es tremendo, ¿eh? Habrá élites que eso les parezca de paletos. Las élites cosmopolitas, ¿no? Que al final son cosmopaletos, que también se piensan que por coger 1000 aviones son más listos que alguien o son mejores que alguien, ¿no? Y esto entronca mucho con un sentir popular de la Cataluña campesina, sencilla, que no aspira a parecerse a las grandes élites de la casta política, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a tener un buen resultado porque se parece al pueblo llano. Y además aborda esa cuestión que va a ser transversal en toda Europa, creo yo, en los próximos años, que es el debate sobre el modelo migratorio. Porque
Esto al final estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, en estas elecciones europeas, hay también un partido que es el que lidera Sarah Wagenknecht, que es una mujer venida de la izquierda, pero que es crítica con el modelo migratorio del Refugees Welcome. Tipo Frente Obrero. Sí, muy semejante. O sea, estamos viendo por toda Europa que aparecen opciones de lo que tradicionalmente llamaríamos izquierda, que sí se dan cuenta de que el modelo migratorio es un problema, no por cosas de las que preocupan normalmente a la derecha, por ejemplo, la lucha cultural, ¿no? O la islamización de Europa, sino porque la inmigración destruye las condiciones laborales del trabajador que está aquí, tira a la baja en la competencia salarial las condiciones de trabajo del trabajador autóctono, por así decirlo, ¿no? Entonces hay gente de la izquierda cada vez más por toda Europa que se está dando cuenta de eso y está haciendo una crítica desde las ideas sociales. Claro, porque se acercan esas elecciones europeas y parece que hay una dicotomía muy clara que desde hace tiempo viene arrastrándose, que es la de los europeístas, estos que creen pues eso, que la Unión Europea hay que seguir defendiéndola, que Ursula von der Leyen es un modelo a seguir, y en cambio los, digamos, pues personas que son más identitarios, no sé si denominarlos nacionalistas, pero sí por lo menos más defensa de lo suyo propio. ¿Qué te parece esta dicotomía en las elecciones europeas? Esta dicotomía es una canción vieja que ha empezado ya, pues hará una década, de que las opciones políticas a la derecha del PP, a la derecha del Partido Popular Europeo, son la gran amenaza a la estabilidad del proyecto europeísta. Digamos que las derechas populistas, las derechas iliberales, le llaman también, derechas alternativas, populismo de extrema derecha. Derecha punky, le he llegado yo a escuchar. Algún tonto de capirote, sí, que citas tú. Derecha punky. Pues todo este mundillo de lo que queda a la derecha del PPE, del Partido Popular Europeo, venía siendo en la narrativa del centro liberal progresista europeísta de Bruselas el enemigo bíblico apocalíptico que era la gran amenaza sistémica de la Unión Europea. Bueno, esto ha cambiado. Las elecciones que tenemos por delante van a ver el nacimiento de una derecha domesticada, en el sentido de que Ursula von der Leyen ha dicho: vamos a pactar, estamos dispuestos a pactar y por lo tanto a concederles legitimidad y compartir poder con ellos a todos los grupos a la derecha del Partido Popular Europeo que respeten dos líneas. La primera línea es el compromiso con el orden liberal, es decir, con el proyecto de construcción de la Unión Europea y de cesión de soberanía nacional a la Unión Europea, y con la parte económica que tiene también el orden liberal, con el orden capitalista, con los matices que le pone la Unión Europea, ¿no? Del capitalismo verde, de la transición energética, capitalismo inclusivo de minorías y cosas así, ¿no? O sea, ese es un pilar, que respeten el orden liberal, y el segundo pilar es que geopolíticamente estén comprometidos con el proyecto euroatlántico de la Unión Europea y de la OTAN, es decir, la enemistad, la guerra, las sanciones, todo lo que sea necesario contra Rusia, contra China, contra Irán y contra los enemigos geopolíticos que se han marcado a sí mismos, ¿no? Entonces, cualquier ultraderecha que nos vaya a acompañar en el liberalismo y que nos vaya a acompañar en la geopolítica atlantista pasa a ser un socio legítimo. Esto es un cambio absoluto del paradigma de la Unión Europea. ¿Nuestros ojos verán cómo mandamos tropas a Ucrania? Dios quiera que no. Me consta, como militar que he sido, se dice mucho, que muchos países de la Unión Europea han enviado ya tropas, aunque sea de una forma no oficial, bien sea como entrenadores, preparadores, asistentes a maquinarias y a tecnologías y a sistemas de armamentos, bien sea como gente que cesa en su contrato, compromiso le llamamos en el ejército, con el ejército oficial y se incorpora como mercenario, como voluntario, como lo que sea, ¿no? O sea, tropas de alguna forma de buena parte de la Unión Europea ya hay, ¿no? Y una cooperación abierta ya hay. Aquí han venido militares de Ucrania a ser entrenados aquí, que mis compañeros en el ejército me contaron que nada más volver esa promoción fue eliminada, ¿no? Los destruyeron a todos. Entonces, el destino que nos quedaría si eso da un paso más y se escalase a enviar personal profesional de las Fuerzas Armadas sería un destino muy oscuro, porque es una guerra dura, es una guerra larga, es una guerra de desgaste, es una guerra que ha entrado en una fase de lo que muchos llaman una auténtica picadora de carne, donde las vidas humanas, particularmente la de los ucranianos, que son las grandes víctimas de todo esto, son utilizadas como una herramienta política para mantener un conflicto que tiene intereses en el mundo otánico, en el mundo atlantista occidental, que tiene intereses en que persista
como herida, muchos intereses, uno de ellos como herida para desgastar a Rusia, otro de ellos como consolidación de futuras inversiones en Ucrania. O sea, digamos que por el lado occidental hay un interés, hay varios intereses británicos, americanos, etcétera, en ese conflicto, y por el lado español no hay ninguno. Prácticamente ninguno que se me pueda ocurrir, todo lo contrario, hay desventajas, hay cosas que ya nos están salpicando por las sanciones que nos han obligado a imponer, la crisis del grano, del cereal, de las energías. Hay muchos problemas y lo único que podemos ganar son más problemas y más tragedias. Y esto es muy peligroso, porque estos políticos de la Unión Europea, hablo de los Macron y Sánchez, está en buena parte subordinado a esta gente, y los alemanes, los de Bruselas, o sea, von der Leyen, Charles Michel, toda esta gente juguetea con la idea de escalar esa participación a un conflicto internacional y de que tenemos que prepararnos para una guerra mundial y para lo que sea, ¿no? Y yo creo que no sé si es pronto para llamar al magnicidio, pero creo que antes de nosotros tendrían que ir ellos. Me gusta este plano goyesco, goyesco digo por el cabezón, que supone que nos ha puesto Carlos Pecker. Mira, te puedes ver ahí, Jase. Es un plano muy de Goya, ¿no? De cabeza abundante. A mí me cobran 2 veces en el peluquero, entonces es normal que nos lo ponga, es de agradecer. ¿Hay razones más que suficientes para que haya partidos en España que se planteen salirse de la OTAN, que digan no a la OTAN? Yo creo que hay razones de sobra, especialmente en España, porque en varios países de Europa existía, porque se la han cargado, una tradición que era la neutralidad, o el neutralismo, o el no alineamiento. Hay varios matices en esto, ¿no? Suecia era, por ejemplo, un faro de ello. Finlandia también. Bueno, pues con esto se lo han cargado. O sea, de golpe se les ha invitado y ofrecido el ingreso a la OTAN, que ya te hace ser parte de un bloque militar. Se lo han intentado cargar en Irlanda, que también es un país con esta tradición. Se lo han intentado cargar en Austria. Y España ha sido tradicionalmente, viniendo de 2 guerras mundiales en las que no participamos, en la segunda se participó de alguna forma, pero en líneas generales una política de no beligerancia. Hay diferencias a veces entre neutralidad y no beligerancia, pero básicamente estamos hablando de no meternos dentro de un bloque militar que pueda comprometer nuestro futuro, la destrucción de nuestro país o de nuestra población. Esa tradición neutralista española, que nos libró de lo peor de 2 guerras mundiales, está desapareciendo también, se la están cargando también, ¿no? Y bueno, en buena parte está destruida en tanto que ya somos parte de la estructura militar integrada de la OTAN, pero puede ir a peor en tanto que nos insten, y Pedro Sánchez tiene mucha pinta de querer impresionar a Biden y de querer hacer algo y ser algo importante en la OTAN, en cuanto nos insten a dar más pasos que pueden llevar a escalar una catástrofe mucho mayor. Perdona por esta macedonia de temas que estoy introduciendo en esta entrevista y los fregados en los que te puedo meter, sí. Pero está habiendo mucha polémica esta semana con las universidades. Ismael Serrano, que se ha puesto a cantar de nuevo Papá, cuéntame otra vez, creo que se ha dormido todo el mundo cuando se ha puesto a tocar, y la entrada de Israel en Eurovisión, que es verdad que ya solo desde el punto de vista geográfico es una anomalía y te llama la atención que Israel esté presente en un festival europeo. Hombre, no va a estar presente en ningún otro sitio. O sea, con su vecindario no claro. Creo que vaya a ninguna competición amistosa. Eso es, efectivamente. Entonces, ¿crees que debería estar Israel en Eurovisión? ¿Qué te parece toda esta polémica que se está despertando en las universidades? Yo creo que lo de las universidades, todo mi apoyo. Todo mi apoyo. O sea, creo que hace falta hablar, y están consiguiendo cosas, están consiguiendo ya que el rectorado se niegue a tener relaciones académicas con organizaciones israelíes que no condenen la situación en Gaza, o sea que todo mi apoyo. Y la cuestión de Eurovisión es curioso. Eurovisión le ha puesto difícil a Israel esta candidatura de este año porque le ha rechazado 2 propuestas de canción que hicieron porque había contenido político. Había alusiones al 7 de octubre, y entonces pues la Unión Europea con Eurovisión tiene una cierta alergia a los temas políticos, ¿no? Pero es mentira, porque un buen politólogo sabe que todo es político, ¿no? Entonces, Eurovisión es completamente política. Lo que decide incluir y lo que no es política. A quién excluye y a quién no es política. Porque la gran contradicción aquí es cómo excluyes a Rusia y a Bielorrusia por haber participado en la guerra de Ucrania y cómo no excluyes a Israel por hacer lo mismo con Gaza, ¿no? Con Palestina. O sea, eso es lo que es inexplicable. Y sus jefes intentan balbucear explicaciones absurdas, diciendo, no, bueno, es que no es lo mismo porque la televisión rusa estaba a favor de la guerra de Ucrania y la televisión israelí
es crítica con el presidente Netanyahu, y luego tú ves en la televisión israelí, Kan, se llama en hebreo, a una reportera poniendo la firma del televisor de Kan en una bomba para que lancen en Gaza, firmándosela en nombre de su canal de televisión. Y dices, tío, yo en la tele rusa nunca había algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es una hipocresía absoluta en el sentido de que es una decisión política, porque Rusia sí se ha considerado, sí se ha decidido que es el enemigo existencial de Occidente, mientras que Israel es una pieza fundamental de Occidente, aunque sea un aliado incómodo, pero es el mismo espíritu de Eurovisión. ¿Cómo vas a excluir a Israel de Eurovisión si Israel y Eurovisión son lo mismo? Y me explico lo que quiero decir. Son el blanqueamiento mediante el arte, lo pop, la cultura LGTB, el feminismo, es el blanqueamiento del régimen, del capitalismo europeo en el caso de la Unión Europea y del sionismo, del régimen sionista en el caso de Israel, el blanqueamiento del régimen en su aspecto más inhumano, mediante la cultura, la diversidad, lo LGTB, las banderas arcoíris. Entonces Israel es eso en estado puro, están hechos el uno para el otro, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay conexión. Hablabas de Eurovisión y la política. Pedro Sánchez ha hecho política de la canción Zorra. Exacto, y decía que la fachosfera preferiríamos que se llevara el cara al sol, ¿no? Sí, no más bonito que el de fachosfera. Bueno, ya Pecker ya está poniendo un plano planísimo, o sea, esto ya es intrometerse en nuestros puntos negros, en nuestro acné. Mira que nosotros no tenemos, pero es tremendo, ¿eh? Le agradecemos a Pecker ese detalle con el que, sobre todo las damas, las féminas, pues van a estar, la verdad, que animándose. Eres muy crítico con el capitalismo. Y esta pregunta te la habrán hecho mucho o te lo habrán tirado en cara en Twitter y en este tipo de cosas. Una persona que es crítica con el capitalismo puede irse de vacaciones, puede tener un iPhone, puede tener unas zapatillas más allá de unas sandalias cochambrosas, puede, no sé, comer en un restaurante que no sea de menú del día. Sí, yo entiendo que sí. Esta crítica es detestable. Cuando alguien le dice, tú eres muy anticapitalista, pero luego bien que tienes un móvil, o bien que ¿sabes qué es lo mismo que eso? Eso es como cuando en la izquierda te dicen, tú eres católico o eres cristiano, pero bien que luego pecas por cualquier cosa que te echan en cara. Bien que luego bebes lo que sea, no sé, cualquier... Críticas moralistas. Y ahí hay un enorme... Tú ves, una persona de derechas se da cuenta del absurdo de ese argumento. Se da cuenta de lo puritano de ese argumento. Sin embargo, luego lo hacen el argumento semejante y equivalente en la izquierda, que es, si tú eres capitalista, si eres anticapitalista, ¿cómo es que te vas de vacaciones? No, claro, hay que entender lo que es el capitalismo. El capitalismo no es que la gente tenga tecnologías, viva bien, disfrute del desarrollo económico y tecnológico que efectivamente se ha producido bajo el capitalismo. Lo que es, porque desarrollos económicos y tecnológicos se han producido en todos los sistemas de producción. Lo que es diferencial del capitalismo es la enorme desigualdad en la concentración de la riqueza. Es decir, hay una élite cada vez más pequeña que cada vez atesora más y tiene más poder económico, más dinero, más recursos, todo, a niveles ya metahumanos prácticamente, que está a punto de escindirse en dos, la humanidad, una que puede vivir 100 años, irse a vivir a Marte, o sea, la diferencia ya es tan brutal que parece que van a surgir dos humanidades directamente. Y sin embargo, lo que es también peculiar del capitalismo es que la masa, la plebe, por primera vez tiene el nivel de consumo suficiente, aunque cada vez más justito, pero sí suficiente como para no estar en una posición revolucionaria de decir, estos cabrones, con perdón, lo tienen todo y nosotros estamos muertos de hambre. La peculiaridad del capitalismo que lo diferencia de todo el resto de sistemas anteriores es que, aunque la desigualdad económica, salarial, es enorme, la desigualdad de consumo no es tan brutalmente enorme. Incluso los más pobres pueden comprar un móvil, cada vez menos incluso, sí, porque cada vez se pone hasta imposible vivir, claro, o alquilar, pero sí el capitalismo ha logrado que haya una cierta capacidad de consumo que elimina o modera el descontento de la masa, ¿no? Eso es absolutamente tremendo. Sé que eres un amante de los textos sagrados, de la Biblia. Una historia que le recomiendes a la audiencia, una historia que te guste, porque yo me topo con mucha gente que me dice, yo también me gusta la Biblia y tal, y le pregunto por una historia y no sabe ninguna, es solo una pose para quedar bien delante de una cuadrilla. Pero una historia bíblica que a ti te haya impactado y que la gente busque en esa Biblia que tiene llena de polvo en su casa, que nos puedas recomendar, tanto del Evangelio, del Antiguo Testamento, de donde quieras. Me pillas muy por sorpresa. Son fundamentales, no sé si se me ocurrirá alguna, no creo ahora mismo, son fundamentales las parábolas.
Cualquier parábola de Jesús. Yo sé que tú pones mucho en valor el Antiguo Testamento, sí, pero para mí el Nuevo es fundamental. Cualquiera de sus parábolas son fundamentales. O sea, la forma que hay en el Nuevo Testamento de explicar grandes verdades y romper con lo anterior sin anularlo. O sea, normalmente las parábolas abordan muchos temas que se habían tratado en el Antiguo Testamento y sin anularlas o invalidarlos, les da un nuevo valor, los vivifica de alguna forma. Igual que el Sermón de la Montaña matiza algunos elementos de los 10 mandamientos y los hace más grandes, las parábolas son para mí lo más bonito que hay. El hijo pródigo, por ejemplo, sí. Hay una en concreto, la de los talentos. He estado a punto de citar esa, que los liberales la utilizan mucho. He estado a punto de contar esto, tío. Los liberales es su gran parábola, o sea, se tiran a ella porque dicen, aquí está. Me lees la mente, iba a decir Cristo era de los nuestros, ¿no? Es tremendo. Sí, porque claro, para quien no la conozca, pues unos tienen una serie de dinero, que es un talento, que es una moneda, ¿no? Y entonces pues el amo, que es la figura de Dios, espera de ellos que con ese dinero que les ha dado, que lo multipliquen de alguna forma. Esto significa que Dios a todos nos da una serie de dones y Dios esperaría que nosotros los reguemos como una planta y hagamos algo bueno con ellos para los demás. No especialmente para uno mismo, sino para los demás. Y uno de aquellos que recibe un dinero, el talento, ¿no?, lo entierra. Dice, bueno, lo voy a enterrar y así sé que no se va a perder. Y cuando el Señor luego me pida dónde está el dinero, aquí lo tengo, ¿no? Y a ese, vamos, cae toda la ira del Señor, cae sobre él porque no lo invirtió. Entonces un liberal lee esto y dice, esta parábola dice que no hay que tener activos parados, en su vocabulario de inversor, que no hay que tener activos detenidos, sino que hay que poner a circular el capital e invertir más capital en más capital para que... Dices, tío, no entiendes nada de lo que está hablando. No, evidentemente no está hablando de dinero, no está hablando de monedas, está hablando de talentos, no en el sentido de... Así se llamaba esa moneda, un talento. Talento en el sentido de, que también es sinónimo en castellano, de dones, de un don, ¿no? No es una bula a favor de la usura, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Jesucristo habló más de las riquezas que del cielo. Esto es muy curioso, en los evangelios así. Mucho, sí. Y más que de las cuestiones moralistas que tan de moda están en ciertos mundos protestantes o ciertos mundos ultra tradicionalistas, de moral sexual, de cosas así. Tampoco es el centro, ¿no? Tampoco es el centro. Ni muchísimo menos. ¿Se ve muy mal creer en Dios en la izquierda? Sí, yo diría que sí. La derecha también lo ha abandonado, como hemos mencionado antes, el ayusismo de la gestación subrogada, ¿no? La derecha también lo ha abandonado, pero la izquierda tiene problemas. Tristemente tiene problemas. Digo tristemente porque para mí es incomprensible el Evangelio sin las implicaciones que tiene en cuestión de justicia social. Y son cosas que entiendo que van muy a la par. Y cuando la gente se volvía loco, por ejemplo, porque el Papa recibiese a Yolanda Díaz, yo digo, bueno, es que hay cosas seguramente que tienen en común, ¿no? Claro. Pero eso, la izquierda... Pero es que la izquierda está perdiendo realmente no solo eso, sino el Dios que tenía la izquierda desde la Revolución Francesa, que era la nación, la patria, el patriotismo. Es otra cosa que ha desaparecido también por completo. Y ya no quedan Gustavos buenos, ¿no? Gente que, muy poca cosa, que sea católica cultural, aunque sea, ¿no? Muy poca cosa. El catolicismo cultural es un temazo, porque hay ahora un ateo muy famoso, Richard Dawkins, se llama, ¿verdad? Que ha dicho que, bueno, que él prefiere el cristianismo antes que el islam, ¿no? A mí ese ateísmo cultural no me gusta. Me gusta el ateísmo cultural, perdón, lo estoy diciendo mal, el catolicismo ateo, o catolicismo cultural, también se llama, por eso me he liado. Me gusta el que tenía Gustavo Bueno, que significa, yo, aunque no sea creyente en lo personal, sé que provengo de una civilización cristiana católica que voy a defender, pero hay un cierto catolicismo ateo o ateísmo católico como el de Dawkins, que simplemente es islamofobia pura. Claro. Dice, como yo soy, este hombre, el Dawkins en concreto, un imperialista absolutamente a favor de la guerra de Irak, pro Bush y pro todas estas cosas, y soy islamófobo, pues entonces prefiero ir con la civilización judeocristiana contra el Islam, pero las críticas que utilizan para atacar el Islam, de que están locos con su libro religioso, se casan muy jóvenes, no sé qué, son las mismas que le harían al cristianismo. Sí. Si estuviésemos en una civilización cristiana, son las mismas, serían tan islamófobos como cristianófobos. A mí me molesta que el único ataque que tengamos al Islam, o que algunos tengan, sea un ataque que se le echaría al cristianismo de la misma manera. Me molesta muchísimo. Gustavo Bueno criticaba a esta gente que dice, yo creo en Dios pero no en la iglesia. Le decía, yo al revés, yo no creo en Dios pero sí en la iglesia porque la veo, porque está ahí, ¿no? Sí, sí. Pero mucha gente, claro, le reprocha muchas cosas a la iglesia.
que son reprochables. Yo he sido una de esas personas, aunque siempre he tenido mucha inquietud por lo sagrado, lo espiritual, por las cuestiones metafísicas, era un anticlerical radical. ¿Por qué Rita Maestre? No sé si tanto, pero digamos que yo tenía una mentalidad muy puritana, muy dogmática de chaval, y entonces pues veía los problemas que tiene la iglesia, que tiene el clero, que si la corrupción, que si casos de pederastia, que si tal. Yo decía, bueno, esto es una gentuza, ¿no? Y luego con el tiempo, yo creo que cuando vas madurando, vas viendo de tus propios fallos, tus propios fracasos a la hora de estar a la altura de tus supuestos valores. Te vas haciendo cargo de que la realidad humana es imperfecta y todo lo que monte va a hacer aguas por algún lado, porque sin Dios, y más sin Dios, ¿no? Pero incluso con Dios, va a hacer aguas por todo lado porque la naturaleza humana es una naturaleza deficiente y herida, ¿no? Desde el pecado original, ¿no? Y cuando te das cuenta de esas cosas y dices, bueno, es que entonces no podría ser de nada, no podría ser ni del Real Madrid, ni del Atleti, ni del Barça, no podría ser español, ni estar orgulloso de ser español, porque en España qué mal se hacen las cosas y qué malos gobernantes hemos tenido, no podría estar orgulloso de mi familia, porque mira mi padre lo que hacía y la suegra de no sé quién. Entonces dirías, joder, si yo definiese las cosas por sus defectos, me quedaría suicidarme. Si fuera consecuente, me quedaría la muerte y desaparecer, ¿no? Y entonces me di cuenta que era una posición muy infantil el anticlericalismo, ¿no? Claro. ¿Hay algún político que te ilusione en España y fuera de España? Fuera de España, en Europa, me interesa mucho ver qué va a pasar con la señora que he mencionado, Sarah Wagenknecht en Alemania, porque inauguraría una de las primeras veces en décadas quizás que en Europa occidental exista una opción política que combine elementos de izquierda en lo económico, pues el proteccionismo, el salario digno, etcétera, con elementos típicamente asociados con la derecha, como es el patriotismo, como es la crítica al modelo migratorio, como es la crítica a esto que llaman lo woke, la ideología de género y todo esto. Me ilusionaría mucho, ¿no? En España también hay opciones de ese tipo. Has mencionado Frente Obrero, está también la gente que se presenta a las elecciones europeas de izquierda española. Entonces, mi ilusión iría por ahí, por lo que en ciencias políticas has visto alguna vez que el eje izquierda-derecha no se suele usar, se usan 4 cuadrantes, claro, que es el diagrama de Nolan. Y está, pues, izquierda conservadora, izquierda progre, derecha liberal y derecha conservadora, ¿no? Creo que he cambiado el orden, sí, pero son cuatro factores, ¿no? Pues esa izquierda conservadora que se le podría llamar, o sea, que por un lado cree en la protección de los más humildes y en la justicia social, y por otro lado, pues son gente que no cree en la disolución del sexo, la destrucción de las fronteras, la deconstrucción, o sea, son gente que tiene valores que se podrían llamar a día de hoy conservadores, aunque yo los llamaría más bien normativos o normales, habituales, mayoritarios, por así decirlo, pues ese cuadrante está muy mal representado políticamente. Casi nunca hay nada que represente eso, ¿no? ¿Te han acusado alguna vez de falangista? Sí, hombre, claro, sí. Y de rojo, y o sea, de un lado me llaman facha, de otro lado me llaman rojo. Es precisamente lo que le pasa a gente que esté en este cuadrante, que es la mayoría de la población, ¿eh? O sea, en estudios de ciencia política que he podido leer, hasta el 40% de las personas tiene algunas ideas propias de la izquierda y otras propias de la derecha. Y sin embargo, a quien se atreva a manifestarlo coherentemente y sin ningún tipo de prejuicio, pues se va a comer que los radicales de un lado y los radicales del otro, el rojo, el facha o el rojo facha, que sea lo del rojipardo y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues ya las dos cosas a la vez. Que la izquierda dice, tiene mucho de pardo y poco de rojo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, los otros dicen lo contrario. Sí, sí, eso es la situación, para volver a lo que hablamos al principio, de una sociedad polarizada. Claro. Y los que, como tú también haces, nos atrevamos a ir por el camino del medio, por el camino de lo que es normal, de no, yo ni por aquello ni por aquello otro, voy a ir por lo que es más o menos normal. Pues a esos tenemos el riesgo de quedarnos como en una guerra civil, fusilados por los dos lados y enterrados en tierra de nadie. Qué triste. Pero vamos a seguir en ello. No vamos a parar, tío. No vamos a parar. Con esa idea me quedo de Jasiel Paris. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en Los Cancelados. Esperamos verte mucho por aquí. Y nosotros acabamos. Antes, Carlos Pecker, que es un fenómeno, aparte de sacando primeros planos, pues me ha pasado un cartelito que es muy importante. Segundas jornadas de periodismo y libertad. El reto contra la máquina del fango y la censura. Lo presentará Albert Castillón y estarán presentes, pues, 3 hombres. Iba a decir, y un destino, pues sí, el destino bueno, pues de enfrentarse a la cultura de esa cancelación que hemos estado hablando,
o censura. Bueno, sería un buen debate como el que hemos tenido aquí. Víctor Rubido del Debate, Alfonso Rojo de Periodista Digital y Álvaro Nieto de The Objective estarán aquí 16 de mayo a las 6 de la tarde en el espacio Mad Bunker en la calle de Molina, no María de Molina, calle de Molina 40. Ahí tienen el cartelito. Para apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Pues escribir a sugerencias@periodistadigital.com, sugerencias@periodistadigital.com y escribiendo un mensajito para, más que nada, no es para controlarles a ustedes, sino simplemente para tener un poco datos sobre la gente que puede entrar o no, ¿vale? Para que no se nos amontonen ustedes en la puerta, que ojalá que sí, pues sugerencias@periodistadigital.com, 16 de mayo, espacio Mad Bunker. Que nada, que me despido, darle las gracias a Carlos Pecker, no sé si está Izan Gómez ahí echando también una mano, todos los que están ahí detrás, darle las gracias y decirles que nos vemos el lunes, dando caña, y mañana, ojo, porque mañana hay especial elecciones catalanas, ¿dónde? En Periodista Digital, en su casa. Así que, como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles del necrófilo Pedro Sánchez. Que Dios les bendiga.